Bueno, hoy quisiera entonces preguntarles rápidamente, ¿han logrado escuchar las clases que les envié del Centro Loyola de Miami, donde hay de historia de la iglesia? Ese curso que es un curso muy bueno, que nos permite tener una síntesis de esos primeros 8 o 9 siglos de la propia iglesia, casi del primer milenio, pues, ¿no? Acaba de salir la lección número 8, creo que fue, y es un trabajo precioso. La estaba oyendo el día de ayer y realmente me encantó muchísimo, primero porque todas esas cosas las estudié, pero escuchársela a alguien de manera sucinta, wow, además de refrescarme, me permite como generar muchas reflexiones. Y quería hacer un paréntesis rápidamente porque quisiera compartir con algo que me pareció muy hermoso en relación al tema de la fraternidad, que en estos días, en una de las lecturas, se trataba de la carta del apóstol San Pablo a Tito, donde les habla un poco, le encomienda algunas asignaciones, alguna responsabilidad y particularmente lo invita a que la comunidad viva el tema de la fraternidad. Y fíjense que cuando hablamos del Papa Francisco y habla de Fratelli Tutti, me hizo caer en cuenta que el pontificado del Papa fue algo extraordinario. Un momentico, ya va. Ah, ok, a Giancarlo, para que se lo dé ayer. Y entonces, fíjense, cuando hablaba el Papa sobre la fraternidad en Fratelli Tutti, lo coloca como en unos parámetros que son innovativos. En primer lugar, lo coloca con el tema de la política, ¿no? La fraternidad en la política. Eso en un lado. La fraternidad en lo económico y en lo social. Pero ¿qué me llamó la atención? Y la fraternidad en lo intraeclesial. Y fíjense que eso es un planteamiento que hice que creo que es muy innovativo y voy a escribir un libro sobre esto y se los doy como primicia, que hay una tesis que acabo de concluir bien interesante. Fíjense que el Papa, en los últimos 3 o 4 consistorios que ha realizado, el último lo hizo hace poco, generalmente ha querido valorar a las iglesias más pequeñas e insignificantes. Ustedes saben que tradicionalmente teníamos como iglesias de primera, iglesias de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación. Es decir, las iglesias de primera, bueno, las diócesis más importantes del mundo, pues, ¿no? Roma, Milán, prácticamente las 10 primeras son las italianas, pues, por su tradición. Roma, Milán, Bolonia, Palermo, Torino, y pare de contar, pues, ¿no? Y luego entonces vamos para otras diócesis que son sedes cardenalicias, entre paréntesis, Toledo, la primada de España, Valencia, y después seguimos Los Ángeles, San Francisco, también tenemos iglesias, digamos que generalmente cuando llegan automáticamente son nombrados cardenales. Y fíjense que el Francisco les ha hecho así. Lástima que la grabación no puede, bueno, sí toma el video también. Les ha hecho así a todo este planteamiento. ¿Por qué? Porque empezó a nombrar al obispo de David. Y David, ¿dónde queda David? ¡Wow! ¡Qué asco! Bueno, David es un pueblo que queda en la frontera con Costa Rica de Panamá. Pertenece a territorio panameño. Es un pueblo de 70,000 habitantes. Bueno, el obispo de David, Guácatla, chiquitico, bueno, lo hicieron cardenal. Y el de Ciudad de Panamá, no. Después otro que hicieron ustedes saben que hay un país que se llama Marruecos, que es bellísimo, pero que apenas ni siquiera el 1% es católico. Y no fue a la capital a la que hicieron el cardenal, le dieron el cardenalato, sino a un obispo que se llama, que es salesiano y es de Rabat. ¿Qué coño es Rabat? Una tierra de misión. Lo hicieron cardenal. Por otro lado,
Al de Boloña, el año pasado, lo hicieron cardenal. Caramba, Boloña, la gran Boloña. Y resulta que al que hicieron cardenal de Boloña es a un cura que lo nombraron obispo, que recogía indigentes y prostitutas para la reeducación y la conversión en sus propias vidas. Un misionero al frente de una de las sedes más importantes. Los Ángeles, por ejemplo, óiganme, Los Ángeles, Monseñor Horacio Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, la más rica y seguramente una de las más potentes del mundo, no lo ha querido hacer cardenal. Y Los Ángeles son Los Ángeles. Venecia, patriarcado, sede de papas, no lo quieren hacer cardenal. Milán, Monseñor Del Pini, por cierto, hay que pedir por él, ha pasado 3 consistorios y no lo ha querido hacer cardenal. Y alguien le preguntó jocoso al Papa y le dijo, Santidad, ¿por qué no ha hecho todavía Venecia, que no ha tenido un solo obispo que no haya sido cardenal? O Milán, por Dios, que no haya sido todavía nombrado cardenal. Y el Papa responde, es que no hay sedes cardenalicias, es que hay personas que son honradas con el cardenalato. Es a la persona, es un título personal, no es un título que tiene que ver con el cargo. Y fíjense que, volviendo al tema de la fraternidad, ¿qué está queriendo decir el papado el pontificado de Francisco? No hay iglesias de primera ni de segunda. Es que no es Nueva York, Roma, París, Madrid. No. Son también Rabat, La Habana, que está toda esperolada, el obispo de no sé dónde, del Carrizo Viejo, el obispo, por ejemplo, de Sicilia, no es Palermo, sino una diócesis cerca de Catania, Monseñor, el cardenal Montenegro. Y así sucesivamente, pues nos vamos a dar cuenta que hay cardenales que son ubicados en una diócesis de periferia y que pudiésemos considerar que son de 4ª o 5ª generación. Fíjense que eso es lo que hace fascinante el tema de la fraternidad intraeclesial. Como pequeñas iglesias hoy en día que pudiesen ser consideradas, eso es un pobre obispito, ese pobre obispito ahorita es cardenal. No hablemos del Salvador. El obispo auxiliar de San Salvador es cardenal y el arzobispo no lo es. ¿Ustedes me siguen? Yo quisiera verle la cara al arzobispo de San Salvador cuando convoca a sus auxiliares a una reunión y se encuentra con que uno de sus auxiliares es cardenal. Es el cardenal de ese país, chico, y es auxiliar. ¿Qué quiero decir con esto? Algo fascinante que está sucediendo en la iglesia, el valor que tiene la iglesia de fronteras, de persecución, el valor que tienen las pequeñas iglesias que pudiesen ser muy pobres, pero que no pierden su dignidad ni su misión frente a esa gran estructura de la iglesia toda, en la unidad de la iglesia. Y la fraternidad en el Papa Francisco rehabilita y realza a esas iglesias que no con pocos sacrificios viven anunciando el evangelio del Señor. Y ahí está la grandeza, un poco de esta eclesiología que tratamos de alguna manera de desarrollar. La otra tarea que les voy a asignar, digamos, después que yo los escuche a todos sobre el tema de la historia de la iglesia, es también desde este instituto que me parece hermoso, que viene del Boston College, que se han hecho algunos cursos extraordinarios a través de una aplicación de Canvas, donde se nos habla en 5 semanas del tema de la sinodalidad. Que yo creo que una persona como ustedes que hayan hecho un curso de esta naturaleza y le haya dedicado tiempo, le haya dedicado
además esfuerzo y sobre todo haya invertido un dinero para su formación, no puede dejar de participar de esas charlas que son realmente unas piezas preciosas. Fíjense que la última reflexión es mía, es de Gaspar Salerno. Una reflexión que además la he venido manejando sobre el tema de la fraternidad, cómo valoriza las pequeñas iglesias y lo pone en un contexto de igualdad. Es decir, la iglesia de David no es menos importante que la iglesia de Milán. Imagínense ustedes, o sea, y eso creo que tiene una valoración extraordinaria que se pierde realmente de contexto. Bueno, básicamente quería dar ese preámbulo y definitivamente yo quisiera que este año pudiésemos, digamos, concretar, pudiésemos llegar, Dios mediante, hasta ver toda la unidad número 2 y luego dejar para el próximo año solamente la unidad número 3, porque es realmente el fuerte, digamos, el fundamento de toda la estructura de, digamos, de esta cátedra, de esta materia. Entonces, bueno, es importante, fíjense cómo Marisabel nos hizo una reflexión bien interesante sobre el giro posapostólico y la iglesia de los padres, sobre todo el giro eclesial que da muy particularmente en la época de Constantino, y después todo lo que viene, que es lo que quisiera yo escuchar, que fue lo que vino después de eso hasta llegar a la reforma y la contrarreforma, que viene a ser ya como un paso estructurado, pero que ya han pasado 14, 15 siglos, y que ya la iglesia empieza a sentir un proceso de maduración. Fíjense que Marisabel le decía, eso de sustanciación, de transustanciación, todo eso pasaron 12 siglos, eso es mucho después. Cómo la gente vivía el cristianismo, bueno, una comida donde se reunían entre panas, entre los que pensaban más o menos iguales y disfrutaban esa comida y la compartían, y entonces uno traía el vino, el otro traía el pan, otro traía los pescados, y compartían, pues, ¿no? Y después se leía, se cantaba, pero la estructura propiamente como tal, caramba, eso fue siglos y siglos y siglos después. Es decir, hay todo un proceso y un caminar juntos que nos ha llevado un poco, primero a llenarnos de peroles y luego a sacudirnos de todos esos peroles, ¿no? Fíjense que, lástima que no los tengo acá, pero yo tengo unos guantes que los estoy ahorita inventariando, que forman parte de la colección del Museo Sacro, unos guantes con hilos de oro que llegan más o menos aquí hasta el antebrazo y hasta el codo, que los usaban los señores arzobispos justamente cuando iban a consagrar. En el momento de la consagración ellos se colocaban sus guantes y entonces con sus hilos de oro imponían las manos y después elevaban con sus guantes. Y después que comulgaban, se quitaban los guantes porque no éramos dignos de tocar la consagración, digamos, con el contacto directo de nuestras manos. Terrible, porque alguien me decía en estos días, padre, yo no soy digna de comulgar en las manos y yo no permito que un laico me dé la comunión. Fíjense qué estructura y qué mentalidad tan clerical. Eso me pasó aquí ahorita en mi parroquia hace una semana. Y yo siempre les digo lo mismo. Bueno, digno no es nadie, definitivamente. Nadie podría ser digno de comulgar. Nadie, si vamos a hablar de dignidad, de pureza y de intachables. Pero lo que sí te puedo decir es que la boca es más sucia que las propias manos. Y es verdad. ¿De dónde sale todo el odio y la maldad? ¿De las manos o de la boca? ¿O de los pensamientos? ¿O de las palabras? Entonces, bueno, la boca es mucho más sucia y más cochina que las propias manos, recibir la comunión en las propias manos. Entonces, pero no hubo manera. ¿Pero qué hago yo? ¿Insultarla, pegarle gritos? Pues definitivamente aplicar la caridad. Me pongo cada vez que la veo a ella, me pongo mi tapaboca, me echo alcohol en las manos y le digo el cuerpo de Cristo. Es decir, trato que no pierda la oportunidad de comulgar
sin que de alguna manera el objetivo que ella tiene de encontrarse con Dios realmente la haga redescubrir, esperemos Dios mediante, que no se vuelva loca y que pueda de alguna manera en algún momento estar consciente de lo que hace. Pero también es cierto que cuando yo la escuché pensé que era una especie de capricho de esta señora y no resulta tal. Resulta que ella va a una parroquia, en esa parroquia a cualquiera le dan el copón para que dé la comunión sin ser preparado o ministro de extraordinario de la Eucaristía. Y entonces ella me dice que la persona que le daba la comunión, bueno, es un sinvergüenza, que tiene malos hábitos morales, pero además de eso que no tiene ni la más remota idea de darle la comunión. Entonces que ella en una oportunidad también estuvo enferma, se la llevó otro personaje que no tiene ni siquiera la preparación y se la dejó con el conserje, con el portero del edificio de abajo. Entonces, claro, evidentemente la pobre vieja está loca, o sea, está enloquecida porque definitivamente son abusos. Son Claro, y extremos. son abusos. Fíjense, cuando hablamos del maltrato en la iglesia, cuando hablamos de los abusos y cuando hablamos de lo que es el maltrato y el abuso dentro de la iglesia, eso es ser abusador. ¿Ves? Entonces, claro, aquí tienes una persona maltratada que difícilmente no supera el trauma. Entonces, por eso exige ella que el cura se la dé en la boca. Y por eso exige ella que nadie, ningún laico, se la dé porque su experiencia realmente es nefasta. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. No solamente la posición que equívoca de esta persona, sino la paciencia que hay que tener como pastores para poder acompañar todos estos abusos que están siempre muy presentes al interno de la propia iglesia. Entonces, con esto doy preámbulo para que entonces hablemos un poco sobre si es que hicieron algo, que yo aspiro que sí, y podamos de alguna manera disfrutar lo que nos faltó completar en la clase pasada. Y por otro lado, fíjense que Diego, Yarixa o Yareli, ¿cómo que se llama? Yarexi, creo que. Yarexi, sí, lo dije Yarexi. bien. Giancarlo, pues bueno, y Laura también se me ha escapado en algún trabajo, pues definitivamente nos hemos perdido sus reflexiones, que serían muy interesantes escucharlas. Entonces yo sí creo que es importante que ahora descubramos cómo empieza, es decir, el imperio respira gracias a Constantino, perdón, la iglesia respira un poco de la persecución gracias a Constantino. Después Teodosio II no solamente respira la iglesia, sino que además la impone como en el año 384 como religión de Estado, y por tanto todo ciudadano romano debía bautizarse obligatoriamente. Eso trae como consecuencia que toda la barbaridad se pegue a una iglesia que crece de manera vertiginosa, descontrolada y despiadadamente se vuelve realmente muy incoherente. Pero luego entonces no pasarán unos cuantos siglos en la decadencia de ese mismo imperio, del imperio romano, que ya empieza a decaer notoriamente y se inicia la proliferación y el exterminio de las iglesias ricas y florecientes del norte de África, con el islamismo y la persecución que el Islam va a tener contra la iglesia, que va a ser despiadada, sin ningún tipo de misericordia, peor que la del propio Diocleciano, emperador romano. Y allí donde posaría un cristiano, un obispo, un cura o simplemente un bautizado, había que cortarle la cabeza. Luego entonces la iglesia se atrinchera, evidentemente después de esa terrible persecución que duró siglos, siglos y siglos, hasta exterminar a toda la iglesia. Fíjense que hoy los nombres de los obispos auxiliares, ¿saben? Por ejemplo, Monseñor Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, obispo de Esmirna. Y la gente dice, bueno, ¿y eso dónde es? Bueno, esa era una iglesia que existió en el norte de África, pero que ya no existe. Y entonces,
ese título perdido de una iglesia que ya no existe, porque la catedral la tumbaron, al obispo lo mataron y a los 3.000 o 10.000 o 50.000 feligreses los asesinaron a todos y los quemaron vivos, no quedó ni un solo cristiano. Y al cabo de 4 o 5 siglos ahí prácticamente hubo limpieza étnica. O sea, cuando nos hablan que nos critican a los cristianos de las cruzadas, la gente se le olvida, o de la Inquisición, la gente se le olvida que hubo una situación de persecución abominable contra la iglesia. Y la iglesia entonces se atrinchera nuevamente con el poder y empieza pues una terrible desgracia, como fue el tema de la Inquisición, donde murió también mucha gente inocente. Pero esa contrarrespuesta adviene de un ataque feroz que la propia, digamos, humanidad se había empecinado contra esta iglesia y que luego, bueno, ella, miren, donde se siembra violencia, se recoge violencia. Es decir, nunca nadie puede recoger lo que no ha sembrado. Y creo que a la iglesia, pues la provocaron para que en un momento de su historia pudiese realmente conocer en profundidad la propia incoherencia. Y eso yo creo que es un elemento bien interesante. No la quiero De justificar. hecho, padre, cuando usted nos explicó eso de los títulos de los obispos auxiliares, yo esa noche averigüé por internet porque nosotros en Los Teques tuvimos un obispo muy querido. Él está en proceso de canonización. Ya veremos si yo lo veo. Ajá. Cuando Monseñor Eduardo Tomás Boza Más Vidal, que era obispo auxiliar de La Habana, titular de Vinda, yo esa noche me puse a averiguar dónde Carrizo quedaba Vinda. Resulta que averiguando, casi no hay mucha información, apareció una cosa por allá, por Nigeria, Etiopía, por allá. Así es. ¿Tú conociste a Boza, Leonardo? Sí, claro, yo me he confesado con él y todo. Y de hecho fui monaguillo de él y todo, en el 2000. ¿Alguno de ustedes lo conoció? Porque aquí todos son más o menos de edad no prolongada, pero madura. Bueno, Monseñor Boza Más Vidal fue un obispo que se exilia en Venezuela a raíz de la persecución y de la situación política de Cuba. Y lo nombran auxiliar pues de Los Teques. Primero estuvo en Caracas y después pasó a un Los gran Teques. trabajo maravilloso. Un momentico, ya va. Toño, estoy en clase. Estoy en clase. Sí. Dime. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí. Gerardo es el director de Cáritas. Ajá. Mándame todas. Mándame un mensaje de texto donde me dices el caso de la señora esta que está embarazada, que requiere por eso, pero necesita leche, necesita alimento, necesita para... Y yo entonces le pido al cardenal para que te autorice y le manden una ayuda a esta persona. ¿Ok? Dale, Toño, gracias. Cuídate mucho. Sí, hay que ayudar siempre. Un gran abrazo, cuídate mucho. Chao, pues. Chao. Es el padre Teixeira, imagínense, tengo que agarrarle a juro. Bueno, entonces fíjense, entonces el Monseñor Boza muere en perfume de santidad y un día él hablaba así como con dificultad, ¿no? Y un día alguien le preguntó, Monseñor, ¿por qué usted habla de esa forma? Y abrió la boca y sacó la lengua. A él le cortaron un pedazo de lengua. Él fue torturado, vejado, casi que lo Le partieron la mandíbula.
le partieron la mandíbula, tuvo una placa, una cosa. El dolor y el sufrimiento de ese hombre fue atroz. Por eso que cuando se defienden estos regímenes, qué fácil perdemos la memoria histórica, ¿no? Y hoy en día, Monseñor Bosa Más Vidal, pues está en franco proceso de beatificación. Ojalá que realmente lo podamos ver, igual que José Alí Lebrun Moratinos, Monseñor Salas, es decir, hay como 3 o 4 obispos que realmente vivieron una vida extraordinaria, Monseñor Salvador Montes de Oca, Monseñor Sixto Sosa, que fue el primer arzobispo de Cumaná, y en fin, hay muchos, muchos hombres de una santidad extraordinaria. Bosa Más Vidal, sin duda, lo merecería. Fíjese usted que a pesar de todo lo que le hicieron en Cuba, él estando aquí un día, se cayó en un bulevar que está cerca de la catedral. Él vivió ahí siempre hasta que falleció. Y se partió la clavícula. Y él no había dicho nada. Él estaba en silencio, no sé qué. Un día simplemente no salió de su cuarto y tal. Un día que están comiendo, se veía que estaba así como... Y los padres decían, ¿será que le dio una CB? ¿Qué le habrá pasado? No sé qué. Entonces, bueno, como pudieron, lo llevaron al médico y entonces se dieron cuenta, le hicieron radiografías y tal. Y el médico le decía, es imposible que usted haya aguantado tanto tiempo con este dolor de una fractura de clavícula. Entonces, el que hoy es mi párroco, le decía, en ese momento era seminarista o estaba recién ordenado, algo así, le decía, Monseñor, eso no está bien, eso a Dios no le gusta, ese tipo de sacrificio que está haciendo usted. Y entonces Monseñor Bosa le dijo, cállate chico, ¿tú qué vas a saber lo que Dios le gusta o no, o cómo piensa Dios o no? Yo este dolor se lo quise ofrecer a Dios por la salvación de Fidel. Mire, padre, una cosa que yo le iba a comentar acerca de esa señora que tiene las manos y la boca impoluta. ¿Sabe que en medicina nosotros hablamos que la señora de su parroquia? María Isabel. No, vale. La señora de la parroquia que no quería que le dieran eso. Un comentario que tengo dándole vueltas en la cabeza de que usted dijo lo que dijo. Usted sabe que en medicina nosotros decimos que la embriología recapitula la ontología. O sea que cuando los bebés se están formando en la barriga de la mamá, recapitulan todo lo que es la evolución del animal. O sea, uno puede comparar un embrión de pollo con un embrión humano, con un embrión de conejo, con un embrión de vaca, y son iguales en un determinado estadio, ¿no? O sea que la embriología, cuando el bebé está en la barriga, es como la mini evolución del ser humano dentro de la barriga de la mamá. Ay, qué bello. Entonces, sí. Entonces, esa señora, dentro de la iglesia, ha habido esa mini evolución, ¿no? O esa evolución. Y todavía hay gente que por ignorancia, básicamente por ignorancia, creo yo, ¿no? Se ha quedado en épocas de la evolución de la iglesia. O sea, ella no está diciendo nada que no haya leído, o que no haya oído, o que no haya sido cierto en alguna época, pero que como no lee, y como ya es una señora mayor, pero me imagino yo, y a lo mejor tendrá algún toque y no piensa leer más, pues no ha evolucionado y se quedó como en ese estadio, ¿no? En la época que se condenaba a los cristianos que no habían, o los obispos que no habían tomado partido cuando hubo las persecuciones de los cristianos, que eso lo hablan en ese video, y que yo no permitía que fulano me bautizara porque ese fulano no había tomado una posición correcta durante esa persecución, por lo tanto ese fulano no tenía autoridad ante mí. Entonces, pienso yo que esa gente, que para mí le hace muchísimo daño a todo lo que es la fe, porque fe de la gente que es todavía pues muy, pues, y hay que asumirlo así como pues, ¿no? Suriña, se te muteó el micrófono. Sí, no, es que me fui, se me fue el internet, esto es un desastre. Pero eso era lo que yo, que no sé si se entendió lo que yo quise más o menos decir. Una parte se perdió. Pero hay un tema, Suriñe, que yo creo que también es muy importante.
Y es que eso, lo que tú dices, es realmente fascinante, lo desconocía y gracias por ese aporte que me parece muy importante. Pero hay también otro punto que también que se conjuga y es la no, digamos, cada uno de nosotros, dice Ortega y Gasset, somos yo y mis circunstancias. Y entonces resulta y acontece que todas las experiencias que tú vayas teniendo a lo largo de tu vida es lo que te va formando o deformando. Es decir, Suriñe tiene un acercamiento a la iglesia porque ha tenido una experiencia concreta en su vida, ha tenido personas que le han transmitido que realmente esta es una institución atractiva donde tú puedes realmente realizarte y completar tu vocación. Porque, bueno, la empiezas a conocer, porque la empiezas a estudiar y sobre todo porque la empiezas a vivir. Y recuerda que hay experiencias que son, digamos, que marcan profundamente a la vida de cualquier persona. Yo hoy pienso, en este caso, en la multitud de personas que han sido abusados sexualmente cuando eran niños por parte de religiosas, religiosos, sacerdotes, y que su experiencia de vida cristiana, su experiencia de acercamiento a la iglesia, pues es de absoluto rechazo, pues porque hay una experiencia que los marcó definitivamente y cuando me vean a mí o vean a otros, pues definitivamente van a sentir una gran indignación, una gran rabia, una gran frustración, porque definitivamente se sintieron vejados, se sintieron en un momento de, digamos, de desconocimiento, como tú lo llamaste, de ignorancia, pero bueno, un niño que está en un proceso de formación, que cree que el padre y la hermana son como digamos, los protectores, son como los mensajeros, los guías por parte de Dios, y ver a una monja que le cae a carajazo a una niña o que la somete a tortura, ¿cómo puede realmente cuando esa sea una mujer sentir compasión, cariño? Y sin embargo la gente es muy buena, porque a más de una que esa le dieron un carajazo, hoy habla maravillas pues de las religiosas y las trata de entender y seguramente de perdonar. Pero la inmensa mayoría lo que siente es un gran rechazo, un gran odio y un gran resentimiento por haberse aprovechado de unas circunstancias muy específicas, pues, ¿no? Y yo pienso sobre todo, hoy en día, digamos que las religiosas tienen como un poquito más de, digamos, de sentido de, digamos, de cuidado sobre ese tema, porque las meten presas. O sea, hoy en día una monja agarra y le cae a trancazo a un niño, pues la mamá es capaz de agarrarla, de buscarla y de caerle a coñazo para que le respeten a su hijo, pues, ¿no? Y bien merecido se lo tiene. Yo no creo en la violencia, pero definitivamente tampoco creo en que unas religiosas deban tener, aunque haya sido terrible, digamos, tremendo la pobre criatura, para llegar a utilizar la fuerza para el dominio, pues, de, digamos, de la conducta y del comportamiento. O sea, yo no creo en nada de eso. Y así pasa, pues, también con los sacerdotes, o sea, cantidad de decrépitos consagrados que han estado involucrados en actos que son realmente asquerosos, bochornosos. Y cómo un niño se recupera del trauma de una violación de un cura o de un seminarista. ¿Cómo se supera una cosa como esa? Es decir, eso te queda marcado para toda la vida. Entonces, bueno, hay que trabajar el perdón, hay que trabajar la culpa, hay que trabajar la vergüenza y hay que trabajar todas esas cosas que la psiquiatría moderna pues nos plantea para que ninguno de nosotros pues termine realmente siendo una persona infeliz. Pero eso tú como médico lo sabes, lo difícil y lo complejo que resulta superar un trauma si no se hace terapia. Y eso no es fácil, la terapia es larga, es terrible, es dolorosa, porque es prácticamente confrontarte con una realidad que tú quieres, a juro, olvidar. Y eso yo muchas veces lo he tenido en materia de confesión y en materia también de dirección espiritual, lo que eso ha acarreado, el significado tan espantoso de la cruz que tiene, conlleva, pues el abuso, pues, ¿no? El abuso muchas veces intrafamiliar de un primo
de una persona allegada a la familia, de un amigo del papá o de la mamá, etcétera, etcétera. Y no hablemos también, pues, dentro de la estructura intraeclesial, pues, o sea, cuando un monaguillo viene y siente que la música gregoriana lo eleva y que la misa lo ayuda y lo recoge y dice que quiere ser sacerdote, y de repente te encuentras con un caníbal enfermo, un sucio desgraciado que malogra pues toda esa motivación, pues el miedo que sienten estos muchachitos, estos niños, cuando son abusados, cuando son maltratados. Definitivamente, yo creo que la iglesia por fin, no dio ningún tipo de tregua para que estos abusos realmente no solamente sean como no perdonados, sino más bien que no exista la posibilidad de camuflajear o de tapar estos escándalos que han sido realmente asquerosos. O sea, no solamente merecería salir del sacerdocio, es que una persona que abusa es un delincuente, está cometiendo un delito y todo delito debe ser resarcido y debe ser pagado ante la ley. Y eso yo creo que básicamente no podemos en ningún momento olvidarlo. Es triste, pero definitivamente el que puso un poco de orden en este plano y digamos que lo puso de frente y lo trató, pero así como sin tregua, ha sido este pontificado, que además le ha traído muchísimos problemas, pues, ¿no? Fíjense que, y el Papa ha reconocido, pues, o sea, yo no sé si ustedes escucharon el caso de Monseñor Pell, que es uno de los 7 grandes cardenales, digamos, de la reforma de la Curia Vaticana. Hace 3 años salió incriminado alguien, pues desde Australia, él es originario de allá, lo acusó de abusar sexualmente cuando era niño de este hombre que ya tiene 40 años, no sé cuántos años tiene, no, ni sé la cara cuál es. Y en las averiguaciones, el cardenal pues renunció a su cargo, él estaba encargado del dinero de la Santa Sede, era un cardenal muy poderoso, se quitó las vestiduras de cardenal y se fue a ponerse en las manos de las leyes civiles y estuvo 1 año y medio preso. Y después de 1 año y medio preso, llevó un procedimiento judicial, pues lo liberaron, lo liberaron y no pudieron de alguna manera demostrar que él haya incurrido en un delito. Y bueno, y además porque las personas que lo atacaron, las personas que lo denunciaron, definitivamente después entonces pidieron perdón y no se, digamos, se retractaron, con el atenuante de solicitarle al cardenal que no contrademandara para que los otros no pagaran cárcel, ¿no? Pero fíjense, qué duro, ¿verdad? Y hoy en día el cardenal regresó, el Papa le pidió perdón y lo readmitió de nuevo en su quehacer. Pero ¿cómo levanta él esa fama, ese pobre hombre? Pues, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera aunque hablar... se demuestre, siempre va a estar ahí como que con esa raya. Y igualmente ese tema también pasa hoy en día dentro del clero, pues, o sea, hay realmente y estamos hablando de eclesiología, estamos hablando de un seguimiento serio, maduro, profesional, espiritual, pastoral, de los futuros sacerdotes que formarán parte de nuestras comunidades. Cómo realmente se acompaña en todo este proceso de crecimiento que no solamente debe ser espiritual, sino también psicológico, donde se conjugan una serie de elementos que son fundamentales, pues a la hora del trabajo, digamos, concreto que cada uno de nosotros desarrolla. Básicamente, Mónica, hoy preparaste algo, vamos a revisar porque se me está haciendo tarde y no los he logrado escuchar. Bueno, en realidad yo vi los 6 videos, los vi y los reví. O sea, Déjanos 3 ideas rápidamente. 3 ideas. Bueno, nos confirmó la parte de la época de las primeras comunidades cristianas, donde ellos, lo bonito de que logran el consenso en ese concilio, entre comillas, de Jerusalén en cuanto a la circuncisión, ¿okay? El tema
de cómo se desligan de los judíos, o sea, siendo judíos la primera parte de las comunidades cristianas, y después cómo al final también, cuando se destruye Jerusalén, pues los mismos judíos no van a poder regresar pues a su tierra santa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después en la segunda y tercera parte hay el tema del giro constantiniano, que lo vimos la semana anterior, o sea y el tema de las herejías, que lo habíamos visto antes, ya habíamos hablado de los arrianos, o sea, Carmen Elisa había hablado de todo el tema de las herejías. Para mí fue nuevo lo del capítulo siguiente en cuanto al tema digamos, del monacato, y el tema de que hablaban en una parte de que al principio, bueno, eso en Egipto y favorecidos por el tema del desierto, pues se alejaban, vamos a decir, del mundo, pero luego hay un momento dado en que esos mismos, digamos, esos mismos monjes también van a relacionarse con la ciudad, con el mundo, en algún momento de la historia, ¿no? Que cambia ese enfoque, ¿no? Después está el tema de la vida de San Benito y toda su obra, y lo del ora y labora. Me llamó la atención de que en uno de los casos, en uno de los monasterios, los que él tenía a su cargo, o los que estaban, o sea, no sé si él era el abad o había otro, que trataron de envenenarlo, pero porque que sí era muy estricto, pero ahí me confundí un poco por lo que usted también está diciendo, de que, oye, si tú tienes como aceptar a la gente, esa parte no sé cómo pudo ocurrir, ¿no? Aunque después él va, bueno, evolucionando el tema de cómo se organizan los monasterios y todo eso. Y después viene la parte, bueno, está la parte de Carlomagno, que la verdad que, bueno, yo desde el colegio no había estudiado o repasado esa parte de historia, y mucho menos con el enfoque siempre con el tema de la iglesia, de cómo él fue, se rodeó de mucha gente competente, y cómo fue el que defendió a los papas, y después cómo cuando cae el imperio de Carlomagno, ya después de él, cómo entonces hay el tiempo, ese siglo de oscurantismo, y está el tema de cómo eran los duques, esa parte de que si ponían obispos, o sea, toda esa parte, digamos, oscura o sombra dentro de la iglesia, y cómo los emperadores otomanos, los hermanos, entonces ayudan a la iglesia, o sea, el Papa les pide ayuda a esa parte, ¿no? Más o menos, o sea, fueron esos 6 capítulos que no llegan a la parte de la reforma. Ahí se ve que después hay otra. Daniel, te voy a pedir un favor. Ya subieron. Si está el 6, si llegaron hasta el 6, falta el 7 y el 8. Entonces súbelo al WhatsApp para que también lo tengamos completo, por favor, porque me va a interesar que tengamos para la próxima semana ya una visión del primer milenio, que eso para mí es fundamental, un poco cómo ha ido, cómo es el recorrido de la historia de la iglesia, que prácticamente es donde se desarrolla la eclesiología. Por eso que la historia de la iglesia es fundamental conocerla, porque definitivamente, gracias a eso, logramos conocer la historia, la eclesiología de cada tiempo, pues, y especialmente cómo se llega a lo que hoy nosotros prácticamente nos toca, digamos, asumir. Suriñe. Sí, bueno, sí, yo pienso que es muchísima información, muchísima, Claro, no te quiero pedir que me des información. Sí, sí, sí. Yo a mí lo que más me llamó la atención fue las pugnas personales dentro de la época, cómo influyeron realmente en una época en poner o quitar un papa, o hacer o acabar o terminar con un imperio. O sea, por ejemplo, Constantino, del que se habla tan bien, pues resultó que Constantino no era tan chévere, pues, porque Constantino resultó ser un hombre pues bastante caprichoso, y lo que quería era pues imponer el arrianismo como diese lugar. Y entonces pues él acabó con muchísima gente. Atanasio lo exilió, y Atanasio vivió fuera en el exilio por muchísimo tiempo por culpa de Constantino. Eso me llamó muchísimo la atención, porque
porque se habla del giro constantiniano y se ha hablado muy bien de Constantino y se habla del edicto de Milán, pero resulta que Constantino también tenía su tema personal con la religión cristiana, que simplemente lo que hizo fue coquetear con la religión cristiana para usarla para mantenerse en el poder, porque dijo, mira, ya todos estos soldados se me están convirtiendo al cristianismo, déjame aguantarme, porque él permitió, como dijo Maribel la semana pasada, la coexistencia del paganismo con el cristianismo en la época. O sea, él permitió que hubiese adoración al sol junto con símbolos cristianos. O sea, Constantino tampoco fue una joyita. Asimismo, pues lo que estaba comentando Mónica acerca de San Benito Abad, bien bonita la historia de San Benito, sí. Yo pienso que a pesar de que lo que tú puedas creer o lo que puedas pensar acerca de la aceptación del ser humano, pues yo pienso que en el fondo, en muchísima gente, la miseria humana existe, ya ha existido y seguirá existiendo. Pues avanza la ciencia, pero el ser humano sigue siendo muchas veces mezquino. Y lo estamos viendo en este momento de pandemia, lo estamos viendo, demostrado la mezquindad. Pero entonces lo de San Benito, que esas reglas que puso San Benito, que las tenía, decía que las tenía Paulo VI, las tenía en la mesa de noche, las reglas del clero, o sea, las reglas de los monasterios. Él intentó poner a la gente las reglas y lo intentaron envenenar. Entonces él dijo, la pezuña se enteró, se fue de ahí y fundó otro monasterio. Pero es que la peregrinación de San Benito, él enseña ahí, el Masa Miquel camina por todo el centro de la bota, por todo el centro de la península casi italiana. Increíble. Y la otra cosa que él habló muy bonito, lo que pasa es que la última parte, para mí todavía, porque los primeros capítulos para mí son enriquecedores porque nosotros ya hemos visto esto, ya vimos todo esto. Entonces, el hecho de tener tanto la historia como la política, como lo que ya sabemos de las herejías, como lo que ya sabemos de los concilios, y darle el picante de este señor, que de verdad es un hombre que concentra esta información en lo que ya uno sabe, es mucho más enriquecedor, fue para mí, que lo que siguió después en los 700, en los 800, en los 900, cuando lo que tú estás hablando de Carlomagno, de los papas, de las donaciones a los papados, de por qué eso es territorio papal. Es interesante, pero yo creo que eso hay que mirarlo y hay que verlo, no así como un video visto, sino que hay que verlo con primero habiendo discutido, leído, hablado, estudiado y luego viendo eso, porque es interesantísimo cómo entonces tú te das cuenta que el territorio papal fue la donación, fue donado y es enorme, hasta que ellos quedan confinados a ese pequeño estado, pues al Vaticano, pero era enorme en la época. Eso tiene implicaciones políticas impresionantes. Bueno, no quiero decir más nada porque hay más cosas, pues, pero para que los demás también digan. Gracias, Suriñe. Ahora sí, Daniel, háblanos rápidamente de lo que pudiste leer. Bueno, para no caer en repeticiones lo que han dicho hasta ahora, a mí me llamó muchísimo la atención y me pareció interesante que dicen que vamos a decir que esa comunidad primitiva, nosotros la idealizamos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todos son mártires, que todos fueron mártires, que nadie renegó de su fe. Yo, por ejemplo, tenía ese pensamiento, pero resulta que en el video, bueno, tomando de que eso sea cierto, me causó mucho ruido porque no todos eran así. Inclusive Suriña lo mencionó en la clase de hoy, que hubo gente que renegó de su fe cuando los mandaban incluso a decir obscenidades contra Cristo. Inclusive estaban hablando sobre que tenían que presentar un sacrificio y le daban como un cuponcito. Entonces que muchos buscaron, vamos a decir así, de manera fraudulenta ese cuponcito y se salvaron de ser martirizados. Y luego, bueno, eso viene a traer como consecuencia divisiones dentro de la misma iglesia. Yo, por ejemplo, no sabía que en la iglesia primitiva, o por así llamarlo de alguna forma, habían ese tipo de divisiones. Inclusive, bueno, era, vamos a decir así, el odio total entre esas personas que de alguna u otra forma renegaron de su fe. Otra de las cosas que estuve viendo, padre, y eso sí no me queda claro, por eso es que siempre es importante aquí discutirlo, con respecto a la parte de Constantino, que nos estaban diciendo en la clase pasada, que él paganizó un poquito lo que es el rito, vamos a decir así, de la iglesia.
Y creo que la clase pasada, y corríjame los demás que están acá, estaban hablando sobre que él introduce el incienso en las celebraciones, en la liturgia. Pero esa parte no la entendí muy bien porque ya se menciona el incienso en el Antiguo Testamento, inclusive el altar del incienso y todo eso. Porque, o sea, no entiendo esa parte de que lo paganizó. De verdad eso me dejó un poquito descolocado porque entiendo que eso lo heredamos de nuestros hermanos judíos, ¿no? Esa parte no la entendí. Y tampoco me llamó la atención, y eso todavía creo que es un tema de debate, no creo que lo lleguemos aquí a la conclusión en esta clase, de Constantino que se hizo bautizar por conveniencia. Y ahora pregunto yo, entiendo lo de la parte militar, que vamos a decir así que esta religión nueva tenía como un impedimento algunas profesiones, entre ellas los militares, ¿no? Pero estamos hablando que era un 10% de la población en esa época. ¿Por qué lo llaman una conveniencia política? Esa parte no la entendí, tampoco la explican. Entiendo que los cristianos eran bastante pacíficos y obviamente, vamos a decir así, una amenaza nula para un régimen o un imperio tan grande. No entiendo por qué lo que dicen de que Constantino lo hizo por conveniencia, si inclusive luego los hijos, si mal no me equivoco, ellos también fueron educados en la religión católica, si mal no recuerdo. Entonces esa parte de Constantino sí me dejó un poquito y me quedé indagando en esa parte, y como dice Suriñe, fue para mí la más enriquecedora, esto de lo que ya nosotros habíamos conversado. Y lo otro que me llamó la atención es que, bueno, una vez que la iglesia se quita ese yugo de persecución de encima y empieza a crecer, obviamente empieza a crecer de manera desenfrenada, yo digo que, bueno, vienen las consecuencias de eso. Una iglesia totalmente fuera de control, vemos los abusos por parte de ciertos personajes, pero yo creo que, bueno, que es una de las consecuencias a pagar por la expansión de esta religión, ¿no? Inclusive, bueno, pienso que a lo mejor tal vez es hasta un mal necesario. Yo siempre digo que Dios hace un llamado personal, pero siempre uno tiene que tener una semillita de esta religión o de esta fe, y bueno, ya después va de parte de la persona desarrollarlo o no. Y me pongo como ejemplo a mí mismo. Mi familia es católica, pero no muy practicante. Y yo solito me fui metiendo en esto cada día más. Entonces, bueno, pienso que es a lo mejor, y desde mi punto de vista, un mal necesario. Pero bueno, padre, eso más que todo para no caer en repeticiones de lo que dijeron mis compañeros. Carmen, rapidito, tienes 2 minutos y Leonardo 2 minutos, porque tengo que recapitular con una cosa que para mí es importante en el día de hoy. Padre, yo le confieso que yo he visto solamente el primer video, no los he visto todos. Entonces vamos a dejarlo para la próxima semana, complétalo. Bueno, pero tengo algunas reflexiones que hacer sobre el primero, de cosas que me llamaron la atención. Una de las cosas importantes que yo vi allí es el énfasis que se hace en el esfuerzo evangelizador de Pablo. El padre habla mucho de la figura de Pablo como digamos, si vino Cristo, ¿verdad?, a sembrar como que la semilla, la expansión y la difusión es de Pablo, estuvo en manos de Pablo. Y aparte de eso, la otra reflexión que hace el padre a lo largo de ese primer video es el dolor que siempre tuvo Pablo por el hecho de que Pablo de que los judíos no asumieron a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Y entonces hace referencia a algunos pasajes de las diferentes cartas de Pablo que hacen referencia a ese asunto, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención de lo que yo pude escuchar en ese primer video fue el tema de la coherencia de los fariseos, porque nosotros como cristianos tenemos como que la idea de que los fariseos eran digamos como que poco apreciados por la forma como Jesús se dirigía, se refería a ellos, ¿no? Pero él habla de la coherencia de los fariseos y que de hecho esos fariseos fue la única secta que sobrevivió a la destrucción del templo de Jerusalén por su integridad, por su apego a la ley, ¿no? Muy bien, muy bien. Páralo allí porque si no, no va a poder hablar Leonardo. Y Daniel, te voy a pedir un favor. Primero pedirles a ustedes perdón
cuando hablé del señor Fidel Castro. Les pido mil perdón por esa terrible palabra que utilicé, pero es que pienso tanto a tanta gente que se ha muerto, y sobre todo cuando recuerdo a Monseñor Boza Masvidal con su lengua cortada y con sus huesos quebrados, me da mucha indignación. Entonces, Daniel, si puedes de alguna manera cortar ese pedacito para que no salga publicado en un canal de YouTube, se ve poco educado, poco decoroso que un sacerdote diga una barbaridad, digamos una grosería. Se puede decir lo mismo sin decir la grosería. Entonces, por favor, ¿a quién le puedo pedir el video, padre? A su sobrina. Sí, y te puedes meter tú para que lo hagas por vía remota y me puedas entonces ayudar y cortarlo. ¿Ok? Sí, yo lo corto y se lo paso. Gracias. Leonardo, rápidamente. Bueno, rápido. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que el padre maneja muchos datos y una cantidad de datos históricos increíbles, ¿no? Y cómo va explicando y desglosando todo, empezando desde las primeras comunidades. Y cómo, siguiendo un poco rapidito la línea de Daniel, nosotros siempre tuvimos en la mente como que, las primeras comunidades vivían en el amor, en la fraternidad, todo lo tenían en común, todo era una belleza, pero es como un cuento de Disney, porque cuando estamos viendo la historia nos están diciendo no. Precisamente si las primeras comunidades comienzan a poner por escrito y a exigir la fraternidad y el amor, es porque no se está viviendo. Entonces hubo conflictos desde el principio. Entonces son tan seres humanos como nosotros hoy. Y tantos conflictos que tenemos nosotros hoy también los tenían ellos ayer. Entonces empiezan todas esas luchas, tratan de ir construyendo poco a poco su identidad, tratar ya de pasar del judaísmo y superar también el helenismo. Comienzan aquellas persecuciones terribles desde Nerón hasta el 313 con el edicto de Milán con Constantino, que bueno, siguiendo un poco también, pasando también por el Concilio de Jerusalén cuando se decide superar la circuncisión y se habla de una circuncisión del corazón y ya no la circuncisión genital. Y ahora sí, pasando por las persecuciones en Roma hasta el edicto de Milán en el 313 con Constantino, que Constantino, bueno, ese es otro que también en algún momento quizás lo hemos vuelto un mito y casi que lo hacemos santo como la Iglesia Ortodoxa, y realmente fue un político que se movió según intereses del contexto y fueron sus estrategias, pues. Okay. Leonardo, te pido que lo completemos para la próxima lección. Si quieres, puedes ahondar sobre Sí, perfecto. eso. Padre, todavía tengo pendiente lo de la Septuaginta y eso, de hace como 2 semanas que no lo he podido decir. Bueno, entonces vamos a dejarlo, empiezas tú hablando sobre lo que tengas pendiente y lo que terminas de completar esto. Y perfecto. Carmen, que tiene nada más el primer capítulo leído, lo pueda leer el resto y lo pueda terminar de explicar. Ahora, perfecto. Quiero que también anotemos para la próxima clase. En primer lugar, ¿qué pasa después de del giro eclesial constantiniano? Bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, entre el siglo V y el primer milenio, que concluye el primer milenio? Y yo quisiera llegar hasta el cisma que se produce entre Oriente y Occidente. Entonces quisiera, ¿verdad?, que Mónica y Zuriñe me hablaran un poco sobre eso, qué pasa en el siglo VII, en el siglo VIII, en el IX y en el X, para luego concluir ese primer milenio. Y yo quisiera allí pedirle, por favor, a Mónica, a Zuriñe y a Daniel, que ellos se encarguen un poco de esto y me hablen del cisma que sucede entre Oriente y Occidente, que es un poco el tema de la infalibilidad del Papa, la primacía del Papa y el filioque. El filioque es la procedencia del Hijo, si procede del Padre y del Hijo, y quisiéramos un poco hablar, porque eso es eclesiología, aunque es un tema estrictamente, digamos, cristológico, pero que va a incidir en la convivencia de la iglesia. La iglesia se fragmenta, se divide en dos, y resulta ser que hay 3 grandes pecados según este librito que se llama el Código de Derecho Canónico. Y según esto dicen que están las herejías, el cisma y están los pecados de apostasía. Entonces, por favor, conceptualmente quiero que lo revisemos, porque básicamente les voy a preguntar qué es una apostasía, qué es el cisma, cuál es el cisma,
¿En qué se diferencia la herejía del cisma y de la apostasía? Y por qué está en el Código de Derecho Canónico. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces quisiera que mi querida amiga Carmen, Elisa y Leonardo empezáramos a hablar un poco de lo que va a suceder después del cisma, ¿verdad? Que es un poco iniciando el siglo XI. Bueno, empieza a surgir en la iglesia como una demanda impresionante en pleno medioevo, que estábamos prácticamente sumergidos en la escoria terrible, en la decadencia de una iglesia que se había alejado prácticamente de su original misión. Y bueno, y aparecen pues estos personajes como son Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y Excelente. Santo Tomás de Aquino, que para mí va a ser como importantísimo. Bueno, Santo Domingo va a darle valoración al tema de la verdad, al tema de la predicación, al tema del conocimiento, al tema de, digamos, darle academia al clero para que la pueda verdaderamente ejercer con dignidad. Y luego San Francisco de Asís con el tema de la pobreza, es decir, las órdenes mendicantes son introducidas en la iglesia. Y eso es una nueva iglesia que están haciendo. Una iglesia de sayal, una iglesia de penitencia, una iglesia pobre, una iglesia cercana a los prácticamente apartados. Esto tiene mucho que ver, por cierto, con este pontificado, pues, ¿no? Y luego relacionarlo, Carmen y Leonardo, como San Francisco de Asís es la inspiración del Papa Francisco, sobre todo cuando el Cristo de San Damián le dice, repara, restaura mi iglesia, que no se refería a la porciúncula, no se refería a una iglesia estartalada, sino se refería a la condición moral en que se encontraba la iglesia. Y por otro lado, lo que viene siendo Santo Tomás de Aquino, cuando ya empieza a hablar de la transustanciación, cuando viene a hablar de las dos especies, cuando viene a hablar del tratado de los sacramentos, cuando viene a darle estructura teológica a un pensamiento reflexivo sobre Dios. Y estos personajes, ¿cómo inciden en la eclesiología? ¿Qué piensa, por ejemplo, Santo Domingo, San Francisco y Santo Tomás de Aquino sobre la iglesia? Si yo les pregunto, por ejemplo, en un examen a Suriñe, háblame un poco del concepto que tiene de iglesia Santo Tomás de Aquino. ¿En qué obras yo puedo encontrar realmente algunas pinceladas sobre la iglesia según Santo Tomás de Aquino? Y bueno, Suriñe magistralmente pues me va a enseñar con su extraordinaria reflexión esos aportes, hasta llegar a Trento. Y Trento va a ser la contrarreforma de la reforma. Y ahí entonces nos vamos a parar, digamos, para, creo que vamos a utilizar por lo menos estas dos clases siguientes sobre estos temas, porque Trento quiero que lo podamos conocer, que lo podamos estudiar, que lo podamos, porque es el triunfo de Santo Tomás de Aquino. O sea, Trento va a representar por fin cómo coronan a Santo Tomás de Aquino. Y ya con Trento los relajos paulatinamente van a tender a desaparecer dentro de la iglesia, pues, o sea, a nivel masivo, pues me refiero. Ya entonces empezarán eso de nombrar cardenales a los 8 años, 7 años, o casi que en el vientre materno, pues ya eso va a desaparecer, donde simplemente va a haber como una especie de vuelta a los orígenes, ¿no? Que yo creo que en ese sentido hay un elemento pues bien interesante. Entonces quedó un poco claro lo que les quiero decir. Recapítulo 7, 8, 9, primer milenio, el cisma, lo hacemos entre Daniel, Suriñe y Mónica, y luego hablamos de Santo Domingo después del cisma, Santo Domingo, San Francisco, Santo Tomás de Aquino, hasta llegar a Trento, que no quiero que me toquen todavía Trento, sino que lo dejamos para la otra semana para estudiarlo solo. Y las personas que faltaron, desde Giancarlo, Yarexi, Diego, Laura Cifonte, la hermana Maribel y Cariú, que somos un montón, bueno, pónganlos a trabajar, pues, o sea, agarren a 3 de ellos por un lado y 3 de ellos por el segundo lado, pues para que tengan un poco de conocimiento bien profundizado. Esto, por favor, con un pequeño resumen, ¿verdad? Que yo quisiera pedirles
para que lo pudiésemos exponer. Ahora, esta parte es muy bella. Ya empezamos a ver, por un lado, cuando le pedí 7, 8 y 9, vamos a ver entonces la influencia del Islam. Wow, la iglesia empieza a sentir, pero ya después en el siglo XI y XII, pues ya hay un papa que quiere mandar un poco de guerreros allá a Jerusalén para reconquistar, digamos, la tierra santa, y cómo se reconquista eso que estaba en manos del Islam, de los musulmanes, y allí donde estaba prácticamente, fíjense, donde se hizo, recordemos un poco en el templo de Jerusalén, qué es lo que hay, qué se hizo sobre ese templo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece? Pues que esa la mezquita de la Roca. Por eso, ¿qué es lo que hay allí? Entonces, prácticamente nuestras iglesias fueron convertidas en mezquitas, pero también, bueno, nosotros terminamos haciendo en América Latina lo mismo. Los templos de los indígenas terminaron, ay, el dios Sol, ay, uno del dios Padre. Entonces, donde había una pirámide, donde había un culto a una deidad autóctona, pues definitivamente ahí pusimos un templo también. Y el mejor ejemplo es Teotihuacán, la ciudad de los dioses, pues que está en México, donde había una pirámide, un templo pagano. Ahí se construía pues una iglesia. Y en Roma también, Santa María sopra Minerva. Claro, por supuesto. La primera iglesia del cristianismo, pues acabas de nombrar una iglesia y era un templo pagano, pues de los romanos, pues definitivamente. Y de ellos tomamos muchos términos. Por ejemplo, todavía, por lo menos en mi parroquia, el tercer domingo de mes, cuando se hace tradicionalmente la procesión con el Santísimo, se le llama Minerva. Así es. Así es. Y en todas las iglesias del mundo, la Minerva, es verdad. Bueno, entonces, fíjense, 7, 8, 9, hasta llegar al cisma. ¿Por qué los ortodoxos se van? ¿Por qué se habla ahora de una iglesia ortodoxa, de una iglesia oriental y de una iglesia occidental? ¿Y por qué? Pero ya se los dije, pues un tema de poder, ¿no? Es un tema, ¿por qué Roma y no Constantinopla? ¿Por qué, bueno, de hecho Constantinopla por Constantino, recuerden, ¿no? Después antes Bizancio, el imperio bizantino, y después entonces, bueno, ¿por qué Roma y no Jerusalén? Miren, todas esas preguntas se las voy a hacer y son fundamentales. Bueno, pues, ¿por qué Roma y por qué no Jerusalén? Y hoy la lectura es Jerusalén, Jerusalén, una ciudad que ha sido saqueada, incendiada, perseguida. Uy, cuánta violencia ha tenido la ciudad donde se gestó la historia de la salvación. Allí vivió, allí murió, allí resucitó el Señor, allí nacieron, vivieron y murieron los apóstoles, y allí se formaron la primera comunidad cristiana. Y fíjense que hay una tesis doctoral interesante, ¿por qué Roma y no Jerusalén? Bueno, los quiero mucho, gracias por venir.